Bien, buenos días a cada uno de ustedes aquí presente en este encuentro virtual. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me hicieron hace un tiempo atrás. Mi contacto fue Joaquín para poder dar un testimonio. La verdad que no sé quién soy yo como para poder dar testimonio, pero sí voy a compartir un poco lo que ha sido mi vida. En primer lugar, voy a responder esa pregunta de qué es lo que es una prelatura. En la iglesia hay diferentes tipos de jurisdicciones eclesiásticas. Están las arquidiócesis, están las diócesis, están las prelaturas. Estas pueden ser territoriales y personales. Y también están los vicariatos apostólicos. Cada una se diferencia de acuerdo también a su historia y al camino que ha hecho, podríamos decir. Una arquidiócesis siempre es una iglesia más antigua, que tiene una tradición, una iglesia, y tiene una tradición eclesiástica bastante grande, pero también tiene una responsabilidad. Es la cabeza de una provincia eclesiástica. Una provincia eclesiástica reúne a varias diócesis. Después, y se preocupa de ellas, las ayuda a ellas. Después tenemos las diócesis. Las diócesis es ya una iglesia que peregrina y que tiene ya cierta madurez. Madurez en el personal, madurez en la evangelización y que también se puede autopropagar, es decir, tiene vocaciones, se puede extender, puede hacer envíos, misioneros, etc. Esa es una diócesis. La prelatura es una jurisdicción eclesiástica que está en proceso de maduración. Le falta crecer para tener esto que es la autosuficiencia económica, la autoproclamación, propagación, etc. Le falta crecer, está en proceso de crecimiento. Nuestra prelatura de Yapel, el territorio de Yapel, que corresponde a la provincia del Choapa. La provincia del Choapa está en la cuarta región, al sur de la cuarta región. Es una iglesia peregrina, que peregrina, pero nos falta mucho todavía para crecer. Nos falta infraestructura, nos falta vocaciones, por ejemplo. Nos cuesta vivir el día a día, rajuñamos las paredes en lo económico, entonces estamos en proceso de crecimiento. Y el vicariato apostólico es un territorio que depende directamente ya voy a responder esa pregunta, Daniel. Es un territorio que depende directamente del Santo Padre, ¿ya? Y que está también guiado, pastoreado por un obispo. No es Chiapas, Daniel, es Choapa. Choapa queda al sur de La Serena. Los chilenos sabrán dónde están los Vilos, ¿ya? Más conocidos los Vilos. Todo eso pertenece a la provincia del Choapa, ¿ya? Todo eso pertenece a la provincia del Choapa. No es Chiapas, Choapa. Choapa viene del río. Antiguamente el río Choapa era un río muy grande, ¿ya? Y que regaba toda esta región, ¿ya? Por eso esta cuenca hidrográfica se llama Choapa, ¿ya? Bien, para entender a una persona es bueno entender también la historia, conocer la historia de la persona. Por eso voy a contar un poco mi historia personal, y ahí voy a ir incluyendo también toda mi historia vocacional y todo lo que ha sido mi vida. Pertenezco a una familia, poder decir así, pequeña. Mi padre, mi madre, y tengo solamente una hermana. Mi padre profesional, ingeniero, mi madre administrativa, que por el desempeño de mi padre andábamos recorriendo todo Chile. Sí, nací en Santiago, mi familia es de origen santiaguina, pero al año y medio, yo estaba, cuando tenía un año y medio de edad, ya andábamos en las provincias por el trabajo de mi padre. Al ser ingeniero, mi padre trabajaba en una empresa que construía centrales eléctricas,
Así que andamos en la construcción de las diferentes centrales, Rapel, El Toro, Antuco, Bocamina, etcétera, etcétera. Colbún, ya andamos en todas esas centrales, en la construcción de esas centrales. Entonces siempre mi vida fue bastante nómade. Llegó un momento en que saqué la cuenta, ya siendo bastante grandecito ya, con varios años de sacerdocio, nunca había estado más de 4 años y medio en una misma habitación, porque eran tantos los traslados que tenían mis papás que siempre nos teníamos que andar cambiando. Esto implicó que también estuviese en diferentes colegios. Me inicié en un colegio laico, pero después ya en uno de los traslados me pusieron en un colegio católico, y cuando llegamos a la central El Toro, allá cerca de Los Ángeles, tuve que estar interno en Los Ángeles, y allí me internaron en un colegio de la Congregación del Verbo Divino. Allí estuve 4 años en ese colegio interno, pude conocer esta congregación, pero ya casi al finalizar mis estudios de enseñanza media, nuevamente vino un traslado. A mi mamá la trasladaron a Santiago, mi papá se fue al norte, y tuve que dejar ese colegio. La verdad que hasta ese momento a mí no me había picado el bichito de la vocación, ni se me había ocurrido, es verdad. Alguien una vez me preguntó si yo quería ser sacerdote, y dije, ¿yo sacerdote? No está en mi proyecto de vida. Sí, participaba en las comunidades eclesiales, pero no era como para consagrarme totalmente a Dios. Como les decía, soy de una familia pequeña que no era muy religiosa, pero no era practicante. Incluso parte de mi familia, parte de mis abuelos, eran de las iglesias protestantes, no evangélicos, de las iglesias históricas, ¿ya? Incluso mi madre pertenecía a una iglesia de la Reforma, entonces no eran practicantes. Pero yo, debido a que estaba en los colegios católicos, fui metiéndome en las comunidades eclesiales de base, las comunidades eclesiales del colegio, después las centrales, etc. Reconozco que llegué a ser uno de los líderes en una de estas comunidades eclesiales. Estando en Santiago, ya en el último año, surgió la pregunta, y así bien concreta, que fue así al callo, por decir así, si yo quería ser sacerdote. La verdad que lo quedé pensando y me decidí probar. ¿Dónde? Yo me di cuenta que yo era para ser religioso. ¿Y en qué parte de lo religioso? La congregación que más conocía, la congregación donde yo había sido interno en Los Ángeles, la congregación del Verbo Divino. Postulé a la congregación del Verbo Divino, hice todo un proceso vocacional con ellos y fui aceptado a ingresar al seminario. Durante los últimos años, los seminaristas que ingresaban se los enviaba al extranjero. A mi curso, fue el primer curso que se quedó en Chile para realizar el noviciado. Entré a la congregación, realicé mis noviciados en la Florida, en Santiago, en el paradero 18 de la Florida. Allí hice el noviciado. Después realicé los estudios de filosofía en el Seminario Pontificio de Santiago, y al terminar los estudios filosóficos me enviaron a Argentina, a Buenos Aires, a realizar los estudios teológicos en la Universidad Católica de Buenos Aires. Allí terminé los estudios teológicos. Y en este proceso de formación fui descubriendo la vocación misionera. La verdad es que en el colegio, cuando yo estaba en el colegio, cuando estaba interno, nunca nos hablaron, tengo que reconocerlo, nunca se nos habló de vocación, nunca se nos habló menos del servicio misionero. Pero cuando yo digo servicio misionero, estoy pensando en servicio misionero Argentes. ¿Y qué es lo que es el servicio misionero Argentes? Ir a anunciar el Evangelio
en esos lugares donde este no ha sido anunciado o ha sido anunciado en forma deficiente. Ese es el servicio misionero Adyentes. Y la Congregación del Verbo Divino es una congregación que tiene vocación, carisma de anunciar el Evangelio en la misión Adyentes. Y en todo este proceso de formación fui descubriendo esto y me fui también enamorando de este servicio. Llegado ya el final de mi vocación, en la Congregación del Verbo Divino, cuando uno está terminando su formación, tiene que hacer 2 cartas. La primera, pidiendo ser admitido finalmente a los votos perpetuos y a las órdenes sagradas, es decir, diaconado y presbiterado. Y la segunda carta es pedir destino misional. Y en esta carta de destino misional, uno le pide a la congregación, le pide al superior general, ¿no es cierto?, ser enviado como misionero, pero también tiene la posibilidad de proponerle 3 lugares. Yo escribí mi carta, puse los lugares que yo quería ir, pero en esos 3 lugares no estaba incluido Angola. Un día, estando esperando la respuesta de que me enviase el superior general, recibí una llamada de él y me preguntaba si en vez de ir a otro lugar, aceptaba ir a Angola. La verdad que yo inicialmente, antes de escribir la carta, yo había estudiado Angola y me había gustado bastante Angola, por varios factores. Porque era un lugar donde la congregación había llegado hacía poco tiempo, su presencia era muy, muy reciente, había mucha carencia de personal, la actividad era bonita, las actividades con las culturas, la evangelización en las aldeas, me llamó mucha atención. Pero había un factor que me hizo retroceder y no pedir Angola. En ese tiempo teníamos acá, ¿no es cierto?, el gobierno militar, de una ideología de derecha. Y Angola, que venía, se había independizado hacía muy poco tiempo, menos de 10 años, estaba bajo la órbita marxista, era un estado marxista. Entonces, conversando, yo asesorándome, dirigiéndome espiritualmente también, todos coincidieron que a mí, por mi pasaporte, por ser chileno, con un régimen antimarxista, no me iban a dejar entrar al país. Entonces, por eso no pedí Angola. Mi respuesta al superior general fue, bueno, si me dejan entrar, yo encantado y feliz me voy. Te vas a Angola, me dijo entonces. La verdad que no fue fácil entrar a Angola. Tuve que partir a Portugal, donde terminé de aprender el idioma nacional de Angola, que es el portugués, y tuve que quedarme esperando la visa de entrada. La verdad que pasó mucho tiempo, muchos meses, más de lo normal, que no me dejaban entrar. Incluso ya el superior general estaba pensando en cambiarme el destino, porque no había caso. Por más que se intentaba que me diesen la visa de entrada, no podía entrar. Finalmente, gracias a Dios, pude entrar y llegué a Angola, y allá viví por 14 años, no por 13 años, no sé por qué. Todo el mundo me quita los años, pero bueno, son 14 años que estuve en Angola. Como les comenté hace un momento atrás, Angola en ese momento, cuando yo aterricé en Angola, era un país que estaba celebrando sus 10 años de independencia. Se había independizado hacía 10 años de Portugal. Un país de 1.400.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. En ese tiempo tenía 6, 7 millones de habitantes, hoy tiene muchísimos más, ¿ya? Un país muy rico, que puede ser y podía ser una potencia económica y alimentaria en África. Tiene diamantes, petróleo, hierro, cobre, minerales por todos lados. La agricultura es muy rica. Hay productos que nosotros aquí en Chile lo cosechamos una vez al año, allá lo cosechaban 3 veces al año.
¿ya? En la agricultura. Pero por causa de la guerra, toda esta riqueza económica que tiene el país no se estaba aprovechando o se estaba desviando para lo que era la guerra, una guerra civil, que ya les voy a comentar. Entonces era un país muy, muy pobre, ¿ya? Angola era uno de los focos de la Guerra Fría. Allí, tanto una potencia como la otra, en esta Guerra Fría, hacían pelear a los angoleños apoyados por otros países satélites extranjeros, los hacían pelear y peleaban allí y se vivió una guerra, fue una guerra muy larga. Yo ya cuando llegué estaban en guerra, cuando me vine la guerra continuó. Una guerra que trajo, como les digo, mucha pobreza, mucha miseria, mucha muerte, mucho dolor. En Angola hay más de 11 grupos étnicos. A mí me tocó trabajar en la parte norte de Angola. Primero trabajé entre los quimbundos y después me trasladaron al sector de los quicongos. Finalmente volví al sector de los quimbundos. Estuve allí trabajando en la pastoral parroquial y después en la formación de futuros sacerdotes. Ya les voy a contar más esto. Si bien existen 11 grupos étnicos, cada uno con su modo de ser, con su propia lengua, el idioma nacional, el idioma vehicular entre todos, era el portugués. Todo el mundo hablaba portugués. Los niños, incluso cuando jugaban en las afueras de sus casas, lo hacían en portugués. ¿Y por qué se llegó a esto? Por dos motivos. El primero, en el tiempo colonial, aquella persona que era encontrada hablando idioma local, es decir, idioma tribal, se les tomaba preso. Todos tenían que hablar idioma nacional, el portugués. Vino la independencia y esta política se mantuvo por un aspecto, yo diría, más bien económico. Por ejemplo, en la educación, los libros de matemáticas de tercero medio era el mismo libro en el norte y en el sur. Entonces, hacer una cantidad de libros, millones de libros para tercero básico en matemáticas, en un idioma sale mucho más barato que hacerlo en los diferentes idiomas nacionales. Los formularios en los organismos públicos. Cuando uno iba a una institución pública, tenía que dirigirse a la gente, al funcionario en portugués, no en el idioma nacional. Entonces, para mantener cierta unidad, el Estado naciente mantuvo el idioma portugués como idioma nacional y obligatorio para todos los habitantes del país. Yo fui enviado, cuando llegué, inmediatamente me enviaron como vicario parroquial a una misión que se llamaba Caculama. Caculama significa nido de pequeño lobo, ¿ya? Me mandaron, y esta misión quedaba al interior, a unos 450, 500 kilómetros de la capital Luanda. Luanda, la capital, una ciudad que el día de la independencia era una belleza, que después fue casi destruida, y estaba al lado del mar. Entonces yo fui hacia el interior, 500, más o menos 450, 500 kilómetros en Caculama, como vicario general. Vicario parroquial. Caculama, la evangelización había llegado hacía 70 años, los primeros misioneros habían llegado hacía 70 años. Pensemos que hasta 1880, por allí, los misioneros o los blancos se mantuvieron en el litoral del África, no penetraron, ¿ya?, al interior del África. Entonces, lo mismo sucedió con la evangelización, no penetró, se mantuvo en el exterior del África, la parte costera del África.
Entonces, donde yo llegué, hacía 70 años, había llegado el Evangelio allí. La parroquia donde yo estaba había sido fundada hacía 15 años, no más de 15 años. ¿Ya? Si bien mi congregación la había asumido hacía 3 años, la parroquia no tenía más de 15 años. Y allí me tocó introducirme. Fue una época para mí maravillosa, porque si bien era vicario, por lo tanto la responsabilidad de lo que se hacía, lo que sucedía, no estaba bajo mis espaldas. Me tocó, podía aprender, podía relacionarme mucho más fácil con las personas, etcétera, etcétera. No tenía el peso de la autoridad. Sí, el pueblo angoleño, como lo dijeron al inicio en la presentación, es un pueblo bastante cristiano. ¿Por qué? Porque la religión de ellos, en primer lugar, es monoteísta. Creen en un Dios único, creador del cielo y de la tierra, creador del ser humano. La única diferencia, las dos únicas, o la única diferencia, es que ellos no conocían a Jesucristo. Nosotros, cuando llegamos con el Evangelio, los misioneros le dijimos, lo que ustedes creen, lo mismo que creemos nosotros. Creemos en ese Dios único, creador del cielo y de la tierra. Pero este Dios camina con nosotros y nos envió a su propio Hijo. ¿Por qué? Porque ellos creen que este Dios que creó todo, después se apartó de su creación y desde cierta distancia observa lo que sucede en el mundo que él creó. No se involucra con el mundo. Quienes se involucran en el mundo, quienes se involucran con los vivos, son los antepasados, la familia de los antepasados. ¿Ya? Por eso a ellos se les rinde tanta pleitesía. ¿Ya? Nosotros decimos no. Dios se involucra con nosotros, incluso nos envió a su propio Hijo. Entonces, esta creencia hizo que en esa parte de Angola, en toda Angola, y en esa parte central del África, el cristianismo penetrase con tanta facilidad. Caculama era una misión donde por la guerra los dos misioneros, los dos sacerdotes, en un momento fuimos 3, y había 4 religiosas, podíamos llegar a 100 aldeas. Teníamos otras 50 aldeas que atendíamos a través de catequistas. Nosotros los misioneros no podíamos llegar. Y teníamos una parte territorial que no sabíamos lo que pasaba, porque no podíamos llegar por causa de la guerra. Nosotros, estas 100 aldeas, las atendíamos con la catequesis. En cada aldea había un catequista, que era como el jefe de la comunidad eclesial. El catequista ya ocupa un papel relevante. Es el jefe de la comunidad eclesial, el que anima a la comunidad eclesial. Entonces nosotros atendíamos a estas comunidades, cada cierto tiempo llegábamos, celebrábamos la Eucaristía, celebrábamos los diferentes sacramentos, etc. Pero al lado de esa aldea que nosotros atendíamos, había otra aldea que no tenía capilla, que no tenía comunidad eclesial. Y a veces venían personas a pedirnos abrir una capilla, abrir una comunidad eclesial. ¿Qué hacíamos nosotros? Le pedíamos al catequista, le pedíamos a la comunidad eclesial que fuese a formar a esa otra aldea otra comunidad eclesial. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que el evangelio allá, la evangelización, no lo hacíamos nosotros propiamente tal los misioneros, sino era el laicado, los catequistas, la comunidad eclesial de aldea en aldea, se iba propagando, abriendo nuevas comunidades eclesiales. Cuando esa comunidad eclesial nueva estaba ya, tenía cierta formación, estaba preparada, allí los catequistas nos avisaban y nosotros hacíamos la primera visita. Y eso es lo que ha tenido la evangelización en África y también en particular en Angola, que ella se ha desarrollado, se ha realizado a través de los laicos. Principalmente han sido los laicos los que han llevado la tarea evangelizadora en África. Allí en esa comunidad, en esa parroquia, estuve 4 años y medio.
nos tocó hacer de todo, incluso de médicos, de enfermeros, ¿no es cierto? Nos tocó hacer de transportista, nos tocó el propio servicio nuestro, ¿no es cierto?, que es el servicio del anuncio del Evangelio. Aunque todo este servicio de la salud, de la promoción humana, todo eso, es parte también de nuestro servicio evangelizador. Le digo transportista, ¿por qué? Nosotros en Angola, en esa misión, teníamos un camión bastante grandecito, ¿eh? Y, por ejemplo, no había sal en el interior, no había sal, no llegaba la sal. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Un vasito de sal, cuando llegaba un vasito de sal de estos de vino, valía el equivalente a $10. Háganse la idea. $10 hoy son 8.000 pesos, creo que son. Algo así, deben ser 8.000 pesos, deben ser los $10. Un vasito de vino de sal. Entonces yo tenía algunos contactos en una salina en la costa, y me iba a la salina una vez al año, lo podía hacer una vez al año, porque todo lo que comprábamos teníamos que hacer pedidos. Por ser un país marxista, teníamos lo que se llamaba una requisición, hacer un pedido, y yo pedía 300 sacos de sal y me daban 150, no me daban más. ¿Ya? Yo sabía que si yo pedía 300 me daban 150, si yo pedía 150 me iban a dar 70. Entonces siempre nosotros nos largábamos, nuestros pedidos eran mucho más. Y yo me hacía un pedido de 300 sacos de sal, me daba los 150 sacos de sal, yo los iba a buscar, y después los iba distribuyendo por las aldeas. ¿Ya? Por las aldeas, de acuerdo al tamaño de aldea, dejaba un saco, 2 sacos, dependía de la aldea. ¿Ya? No les cobrábamos, ¿ya? Solamente les pedíamos que nos den el aporte para pagar el producto, y nada más. No solamente nos pagaban el producto, sino nos devolvían los sacos para que veamos si podemos conseguirles más, y llenos de mandioca seca. O sea, al final nos agradecían así. Y así traíamos a veces, una vez nos conseguimos hipoglós. Nos llenamos de hipoglós en la misión, pero eso lo íbamos distribuyendo lentamente en el puesto de salud que teníamos, sobre todo para los bebés. Otra vez nos conseguimos platos, y así nos íbamos consiguiendo productos que no llegaban al interior. Fui a Caculama, de ahí me trasladaron al litoral, a una misión que se llama Nseto. Eso que es una pequeña caleta de pescadores, ¿ya? La ciudad era más grande que Caculama. El centro de Caculama, la misión de Caculama, el pueblo de Caculama, eran 10 casas contando la misión. Eso era todo lo que había en Caculama. Después estaban las aldeas dispersas en la floresta, pero Caculama propiamente era 10 casas. En cambio, Seto era una pequeña villa, de haber sido unas 5.000 personas. El territorio de la misión era mucho más grande que Caculama, pero con menos densidad demográfica. Allí me enviaron como superior de misión, que es algo así como un párroco. También estuve 4 años y medio. Fue una misión tal vez mucho más difícil que Caculama, y tal vez la más difícil que me tocó de las tres tareas que estuve allá, de los 3 destinos, la más difícil, porque ahí me tocó vivir en carne propia lo que era la guerra. Allí, en Caculama, estuve bajo combate, bajo fuego, en 3 oportunidades. Una vez vino la aviación del gobierno y nos bombardeó. Otra vez el pueblo fue atacado por la guerrilla, ¿no es cierto?, un ataque terrestre. La tercera vez caí en una emboscada en uno de los caminos, ¿no? Entonces ahí me tocó vivir la guerra un poco más fuerte. Fueron tiempos bastante difíciles, ¿ya? Ahí estuve en Seto, no voy a decir raptado, pero era como una especie de rapto. ¿En qué sentido? Que quedamos totalmente aislados.
todo el sector nuestro quedó totalmente aislado, no podíamos salir para ningún lado, no podíamos ir a la capital, no podíamos contactarnos con nuestros superiores, con nuestro obispo, no podíamos contactarnos con nuestra familia aquí en Chile, estábamos allá, nos podíamos mover por el territorio, podíamos movernos por la ciudad, limitadamente porque no teníamos combustible. La verdad es que hacíamos, nos manejábamos mucho en bicicleta en ese tiempo, ¿ya? Porque no teníamos combustible para movernos de un lado para otro. Fue un tiempo bastante difícil. Si bien fue difícil humanamente, espiritualmente fue muy fuerte y muy rico. Porque a pesar de los ataques, a pesar de estar en medio del fuego, a pesar de estar aislados, medio encerrados, ¿ya? Sentimos verdaderamente la presencia de Dios y la compañía de Dios, y que Dios no nos abandonó en esos momentos. Les cuento, para graficarlo esto. Esta misión tenía un problema, que todos los misioneros permanentemente nos enfermábamos de malaria. Permanentemente teníamos que ir a la cama por malaria, a veces teníamos que ser evacuados. Yo tuve que ser evacuado una vez de la misión a Luanda en avión, me tuve que contratar un avión porque no se contaba con mi vida, estaba muy mal, y fui evacuado. Pero en este tiempo de que nos estuvimos encerrados, que estuvimos raptados, como algunos los llaman, yo no me atrevo a hablar tan fuerte de rapto, pero sí, alguno podría casi decirse un rapto. No teníamos la posibilidad de salir. Pero ninguno de los misioneros que quedamos ahí, quedamos 2 misioneros voluntariamente en la misión, nos enfermamos ni siquiera con un resfrío, como para ir un día a la cama. Cuando más tarde se abrieron los caminos, se abrieron los contactos, todo, allí de nuevo comenzamos a enfermarnos. Pero mientras estuvimos allí, solos, o sea, que habíamos hecho una opción personal, porque nos podíamos haber escapado antes de quedar encerrados, que hicimos esa opción, no nos enfermamos, ni siquiera con un resfrío. Como les digo, fue un tiempo muy difícil, pero muy rico por causa de la presencia de Dios. La verdad que ahí también me tocó vivir una situación bastante particular en lo personal. ¿Por qué? Les cuento un poco la historia. En este tiempo conseguí contacto con las Naciones Unidas, y que las Naciones Unidas comenzasen a traernos ayuda humanitaria, en semillas, en medicamentos, etcétera, etcétera, en herramientas de trabajo, etcétera. Las Naciones Unidas aceptaron, y cada semana yo recibía un Hércules de productos que tenía el deber de distribuirlo. Pero la guerrilla trató de aprovecharse y apoderarse sobre todo de los medicamentos. Y yo no lo acepté. No acepté que ellos me roben los medicamentos, me saquen los medicamentos, y me enfrenté a la guerrilla. Y allí me acusaron de espionaje. Y esta acusación de espionaje implicaba de que yo iba a ser fusilado. Hubo un juicio popular, un tribunal popular, me acusaron, me condenaron a muerte en un imbundeiro. Imbundeiro es el baobá del Principito. Quien ha leído el Principito, ¿no es cierto?, ha escuchado hablar del baobá. Ahí me iban a fusilar, y era un lugar donde fusilaban a los que traicionaban. Ahí en ese tiempo que estuvimos encerrados, fusilaron a muchas personas. La verdad es que yo en ese momento andaba distribuyendo la ayuda humanitaria por otro lado, cuando me entero, estaba en una aldea, que yo no podía volver a la misión porque me iban a fusilar. Yo sabía que no había hecho nada, y me ofrecieron escaparme había lugares, había formas de poderse escapar y salir del territorio. En la selva siempre hay caminos de conejos, por decir así. Y yo no acepté, porque si aceptaba escaparme, significaba que yo iba a estar dándole la razón a aquellos que me acusaban. Regresé a la misión, y en vez de callarme, los enfrenté a los que me acusaban públicamente, que bien, al final no pasó nada.
pero trataron que yo tuviese un accidente. Después no lo consiguieron. Después trataron de que... Monseñor, se le fue el audio. Ahí sí. Ahora, Ahora sí. ya, trataron de... Invadieron la misión, sobre todo invadieron mi habitación. Mi habitación la dejaron patas para arriba, me acuerdo, en un domingo, ya poco antes de la misa. Misión La Vida Imposible. Visto que estaban ya atacando la misión, ahí se decidió que, conversando, hicimos un discernimiento que lo mejor era que yo saliese para proteger la misión y el pueblo de Dios. Y ahí tuve que salir de Enceto, y la verdad que ya estaban en conversaciones mis superiores conmigo, que me iban a enviar a trabajar en la formación, y me enviaron a Dalatando. Dalatando es la capital de una provincia, y allí se abrió un seminario diocesano. Y me mandaron como rector de este seminario diocesano. Me tocó abrirlo, comenzar este seminario diocesano. En Enceto estuve 4 años y medio también. En Dalatando estuve 5 años, y allí me tocó, como les digo, abrir un seminario y iniciar la formación de los futuros sacerdotes. Fue una experiencia muy buena, muy rica. Estaba un día en el seminario cuando me llamaron de Chile, los superiores de Chile, pidiendo que yo, si podía regresar a Chile para un trabajo de animación misionera al interior de la congregación. Cuando yo me fui a Angola, me fui para toda la vida. Yo fui allá y me instalé, por decir así, en Angola. Traté de hacerme angoleño con los angoleños, aunque era un poco difícil porque ya el mismo color de la piel. Pero yo me fui para me fui para toda la vida. La verdad es que yo necesitaba salir en lo personal, había estado mucho tiempo en Angola, necesitaba respirar, hacer un curso de renovación teológica. Entonces, por un lado, a mí me venía muy bien esta invitación, que era por 3 años, no era por más de 3 años esta invitación a la animación misionera. Al final yo le dije, si yo puedo regresar, yo voy. Y si mis superiores aquí en Angola lo aceptan, yo me regreso a Chile por 3 años. Conversaron entre los superiores, se conversó con el superior general. Al final, en 99, finales del 99, tomé mis maletas y me vine a Chile por 3 años. Podría ser por 4, pero por 3 años, ¿no es cierto?, para ser secretario de misiones de la congregación. Este trabajo de animación misionera hizo que yo me tuviese que contactar con todas las organizaciones misioneras de la iglesia en Chile. Teníamos contacto, trabajábamos muchos proyectos juntos, etcétera, etcétera. Estando ya finalizando mi experiencia aquí en Chile, un día me llaman de la Nunciatura que había sido nombrado director nacional de Obras Misionales Pontificias. Fui a hablar con el nuncio, y le digo al señor nuncio, lamento, yo no puedo aceptar ese cargo. Yo en 8 meses más termino mi experiencia aquí en Chile y me regreso a Angola. Y el nuncio se pone serio y me dice, padre, este es un nombramiento pontificio, este es un nombramiento del Papa. ¿Usted le va a decir no al Papa? La verdad es que yo tragué en seco en ese momento, y porque tengo voto de obediencia, tuve que aceptar el cargo. Vi alejarse mi posibilidad de regresar a Angola. Fui nombrado por 5 años en este cargo. Cuando se completaron los 5 años, yo me presenté y dije, ya, he completado los 5 años, podría quedar libre. Y me hicieron esperar, que no entregaba el cargo. De repente me llega un nuevo nombramiento para otros 5 años. Bueno, ahí ya la verdad que yo ya vi que regresar a Angola ya era un sueño irrealizable. Pasaron algunos meses, porque nos pasaron más de 4 meses, cuando nuevamente soy llamado a la nunciatura, y allí el nuncio me comienza a hablar de la obediencia y toda la obediencia y la obediencia. Yo no entendía por qué me hablaba tanto de la obediencia.
¿ya? Y de repente, en medio de esto, de la obediencia y toda la voluntad de Dios y todas las cosas, me dice, el Papa lo nombró obispo en Illapel. Y siguió hablando. No me acuerdo qué es lo que dijo después, ¿eh? Que quedé medio, o sea, como que no entendía esto del nombramiento de obispo. Por eso le digo, me acuerdo primero de la obediencia, pero no de lo que vino después en el diálogo. Bien, y como les digo, por obediencia acepté el cargo de director de Obras Misiones Pontificias. Por obediencia también acepté este ministerio de ser obispo aquí en la prelatura de Illapel, donde llevo ya 10 años. La verdad que varias tareas las he tenido que aceptar por obediencia. Yo no quería ir primero, Angola, sí, acepté, pero no, yo no había pedido Angola. ¿Ya? Acepté parte por obediencia, y parte, sí, tenía ganas, pero se me preguntó, pero yo no pedí ir a Angola. Ir a Anseto, yo no quería para nada ir a Angola, a Anseto. Acepté por obediencia. Director de Obras Misionales Pontificias, acepté por obediencia. Y también acepté por obediencia a mis superiores, sobre todo por obediencia a Dios, y seguir la voluntad de Dios, acepté ser obispo aquí en Illapel, porque nunca estuvo en mi proyecto de vida. Cuando fui armando mi proyecto de vida, mi carta GAN, por decir así, ser obispo. Lo acepté por obediencia. Y por obediencia estoy feliz aquí. Y cuando he aceptado por obediencia, la verdad que la cosa me ha resultado, y donde más feliz he sido, los lugares donde he aceptado por obediencia, es donde más bien lo he pasado, donde más me he realizado. Bien.